Listos. Pues vamos a dar inicio. Vamos a comenzar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí dando lata nuevamente con ustedes, compartiendo un poquito más cada día acerca de lo que es la nutrición pediátrica y cómo poder realmente apoyar a cada uno de nuestros pacientes en esa recuperación nutricional. ¿Sale? Vamos a comenzar en un ratito más para... Aquí está. Ahí ya se ve. Saludos a todos, los que se vayan un poquito incorporando. Vamos a ir viendo un minutito más y comenzamos. Para ver este tema que a mí realmente me gusta muchísimo compartir con ustedes, y es acerca de qué hacer con el paciente que tiene diabetes, ¿no? Y más en el niño. Yo creo que este es un tema que de pronto, recién cuando terminamos de la carrera, vemos mucha información, nos comparten cómo dar el tratamiento, pero realmente cuando tenemos a nuestro paciente enfrente, de pronto, pues ahora sí que se nos borra todo lo que hemos aprendido en la universidad, y vamos haciendo poco a poco, recordando cada uno de esos puntos que son importantes para tratar este tipo de pacientes. Y el día de hoy vamos a ir viendo qué hacer, por dónde comenzar, así como en todos los temas que hemos visto de los pacientes. Es importante que tengas bien claro cuáles, yo te mencioné en algún momento cuáles eran los puntos importantes para aprender a valorar al paciente pediátrico, ¿no? Y en mi experiencia, ya cada quien va a poder sacar algunas conclusiones. Pero en lo personal yo me doy cuenta que necesitamos saber mucho de lo que es anatomía, fisiopatología, de las bases de la bioquímica, dietoterapia, cálculo dietético, la parte de orientación alimentaria, cómo lo vamos a hacer en el paciente, y en la parte de, no sé si manejan algo de valoración del estado de nutrición del paciente pediátrico, ¿no? Todo esto es importante conocerlo para saber por dónde vamos a empezar. En cada uno de todos nuestros pacientes siempre vamos a llevar a cabo nuestro proceso de atención nutricia, que ya hemos hablado anteriormente, donde vamos a valorar primero la parte de la evaluación del estado de nutrición. ¿En qué consiste la evaluación del estado de nutrición? Pues la parte de antropometría, bioquímicos, clínicos, dietéticos. Hay quien le agrega un poco más del entorno y de la fisioterapia, ya va, depende del criterio de cada quien. Y también después de esto vemos la parte del diagnóstico nutricional. ¿Cuál es el problema que tiene principalmente este paciente? ¿Cuál es la etiología de este problema y cómo podemos evidenciar que está presente este problema? A través de signos y síntomas, pero estos van a ir relacionados en cuanto a la nutrición del paciente, no a la sintomatología clínica. Y posteriormente a esto vamos a realizar la intervención nutricional, evaluando qué cantidad de kilocalorías, proteínas, líquidos, etcétera, requiere este paciente para mantener esas condiciones estables, y finalmente cómo vamos a monitorear que todo esto que implementamos realmente tiene un efecto positivo en el paciente, ¿sí? Esto es lo que hacemos día con cada uno de ellos. Y justamente el día de hoy es importante primero que tengamos un panorama muy general de qué consiste la enfermedad, cómo se va a manifestar, porque en base a cómo esta enfermedad se manifieste, esos son los signos y síntomas que yo voy a buscar en el paciente, y es una forma de yo dar seguimiento a ese monitoreo y saber si este paciente lleva un buen apego al plan de alimentación, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, ambos son importantes para nosotros poder realizar esa intervención. Y más adelante que veamos todo este tema, ya nos vamos a ir a la aplicación de toda esta información en un caso clínico, donde vamos a ir viendo por ahí un paciente. Hace poco me tocó con diabetes mellitus tipo 1, y que era un adolescente, me parece, y me pareció muy bien. O sea, realmente aquí lo importante, cuando nosotros ya tenemos todas las bases, ya podemos llevar todas estas bases a la parte práctica y poderse dar seguimiento a ese paciente, ¿sale? Esta imagen me gusta mucho porque a final de cuentas, yo me acuerdo cuando, ahorita estoy en descanso de las clases, pero justamente cuando daba clases, una de las preguntas que yo les hacía a mis alumnos es: ¿cuál es las bases o las tres principales
cosas que debemos de tomar en cuenta para ese apoyo nutricional en el paciente con diabetes, ¿sí? Y estas son las tres importantes: diabetes tipo 1, porque realmente la diabetes tipo 1 va a requerir en su mayoría la parte del esquema de insulina. Debemos tomar en cuenta la insulina, el ejercicio y la alimentación, la dieta, ¿sí? Estos son como los tres pilares del tratamiento del apoyo nutricional del paciente con diabetes mellitus. Los tres los debemos de tomar en cuenta y hay que conocer cómo debemos implementar cada uno de ellos para realmente nosotros poderle dar seguimiento a este paciente. Y saber interpretar en qué momento, con respecto a la cantidad de insulina, cómo se va a estar comportando esa cantidad, esa glucosa que yo voy a estar ingiriendo. Aquí andamos a pesar de mis resultados de admisión, son hasta el 5 de agosto. Muy bien, Marfi. Pues ya casi estás a un mes y cachito, un mes y medio. Muy bien. Bienvenida y bienvenidos a todos. Yo ya empecé cuando me inspiro, se me viene toda la información. ¿Sale? Pero aquí estamos para compartir. Si tienen alguna pregunta o algo, pues ya estoy al pendiente del chat para podérselas contestar. ¿Sale? Bueno, entonces continuamos. Tenemos los tres pilares. Dice, pero no siempre en una diabetes tipo 1 sí, quizás en una diabetes tipo 2 no. Ahí hay que diferenciar en cuáles sí y en cuáles no. Porque una diabetes tipo 1, que es la que más frecuentemente se presenta en la edad pediátrica, recuerden que yo veo pediatría, de adultos no sé nada. Y en el caso de los niños sí lo requieren. No todos, por ejemplo, quizás un bebecito no le manejan tanto la insulina. Ya ahí va a depender mucho. No sé si es cierto, en los bebecitos. No recuerdo, porque alguna vez tuvimos un lactante con diabetes. Pero ya no me acuerdo si en ese momento le pusieron insulina. Esa es muy buena pregunta, ya no me acuerdo. Lo voy a preguntar. Como ahorita tuve el adolescente, me acordé. Me gustaría tener esa misma especialidad. Muy bien. Lo que he visto más en muy bien, más en pacientes geriátricos. Sí es, en los geriátricos, esa es otra cosa. Ahí sí no todos utilizan insulina, porque generalmente en la etapa adulta es más la diabetes tipo 2. Ya en las mujeres embarazadas, la diabetes gestacional, y en otro tipo de pacientes llegan a tener otro tipo de diabetes, muchas de ellas secundaria al efecto de algún medicamento, ¿sí? Así más o menos de manera general. Pero en la diabetes tipo 1, como se relaciona más con una nula o insuficiente producción de insulina, por eso es que sí la requieren. Fíjate, la diabetes tipo 5 sí me habían dicho, pero la verdad no te manejo esa información ahorita. No sé a qué se refiere. Ahora vamos a ver qué nos dice por acá rápidamente y a ver, por lo menos para tener una idea, ¿no? ¿Cuál es? Yo creo que importante, sabiendo el cuadro clínico, ya nos va a poder decir. Si nos dice que en qué consiste, ahora vamos a ver qué dice acá. ¿Qué dice que es eso de diabetes? ¿Se daría en pacientes? No lo sé. Ahora vamos a buscar rápidamente acá. Diabetes mellitus tipo 5. A ver qué dice acá. Dice, la diabetes de mellitus tipo 5 se refiere a una diabetes relacionada con la desnutrición. Qué interesante. O diabetes grave por déficit de insulina. No sé. Ahí está. No sé qué pasó, que de pronto me sacó. No sé. Les decía diabetes tipo 5, me preguntaba, ¿no? Dice, diabetes tipo 5 se refiere a la diabetes relacionada con la desnutrición o diabetes grave por déficit de insulina. Dice que se diferencia de los tipos 1 y 2. Esta forma de diabetes se caracteriza por las deficiencias crónicas de insulina y un control metabólico deficiente, especialmente en personas que han experimentado desnutrición, particularmente durante la infancia o la adolescencia. Muy probablemente. Dice Jessie, con la alimentación a veces podemos evitar, incluso revertir el consumo de algún medicamento, ¿sí? Va a depender mucho del tipo de diabetes o del tipo del cuadro clínico que se esté presentando. No todas se comportan iguales, es importante que lo identifiquemos.
porque en algunos, una diabetes tipo 2 quizás donde hay un buen control aparte del ejercicio, la alimentación, pues en algunos casos le van disminuyendo las dosis o retiran ciertos medicamentos. Pero una diabetes tipo 1 no es tan factible que haya esa presencia, incluso la mayoría se manejan más con insulina porque es muy diferente el cuadro clínico. Uh-huh. Fíjate, algo interesante, ahorita que recuerdo algún paciente desnutrido con diabetes, pues no, así como tal una desnutrición grave no me ha tocado hasta ahora y quizás en ese tipo de pacientes puede llegar a presentarse. ¿Mm? Pero imagínate, para que tengamos una desnutrición, ya hablamos de un mal control de la misma enfermedad, porque justamente ahorita vamos a ir viendo parte de ese cuadro clínico cuando no tenemos un adecuado control de estos niveles de glucosa. Obviamente, a pesar de que ingerimos esa energía, no se va a introducir a la célula. Entonces no va a haber forma de que haya ese anabolismo o esa recuperación de nuevos tejidos, síntesis de nuevos tejidos para mantenernos en condiciones saludables. Y si es justamente, mira, importante. Pero ya es cuando ya el paciente lleva muchísimo tiempo. Y justamente cuando hay un mal control de la desnutrición, pues digo la desnutrición, de la diabetes, justamente me va a llevar a una desnutrición. Generalmente, ahorita vamos a ir viendo un poquito del cuadro clínico, en algunos pacientes con adolescentes llegan a tener una talla baja. O sea, en un momento son aquellos niños que tienen una desnutrición compensada, que sí que tienen tallas bajas, pero el peso para esa estatura es adecuado. No es lo ideal que tengan una estatura baja, por eso precisamente se trata de conocer cuál es el comportamiento de la enfermedad y cómo poder tratarla para que este paciente siga creciendo de forma adecuada. Esa es la meta, tenemos que mantener ese crecimiento acorde a la edad que está presentando el niño, porque si de pronto te está dejando de crecer y no lleva unos buenos controles de glucosa, pues justamente nos va a llevar a una baja talla, a un bajo peso, ¿sí? Entonces sí es importante considerarlo. Y justo yo hace mucho, me gustó mucho este tema porque me acuerdo de mi primer paciente que yo vi a un niño de 11 años y dije, ¿y ahora por dónde empiezo? Sí, tiene 11 años, pero pues yo más o menos sacaba mis indicadores y decía, no, este niño tiene una estatura muy baja, porque incluso de 11 años, pero era muy chaparrito, más o menos una estatura como de 8 años. Y dije, wow, qué interesante. ¿Y ahora qué voy a hacer ahí con este niño? ¿Cómo voy a ajustar la energía si le doy para 11 o para 8? Ya obviamente en aquel tiempo pues no tenía toda la información ahora, y ahora cómo he ampliado esa visión. Y justo también en este transcurrir, pues mis padres ambos tuvieron diabetes tipo 2 y también parte de esa condición clínica que en algún momento presentaban a mí me enseñó a cómo poder identificar esa sintomatología, cómo darle seguimiento a cómo el cuerpo metaboliza esa cantidad de energía, esa cantidad de glucosa en la sangre y cómo se va a manifestar. Ahí con ellos aprendí mucho la parte de cuando se ponían la insulina, pero no cenaban, por las noches o la madrugada llegaban a tener hipoglucemias y ya de pronto pues ya empezaban a sudar en frío, empezaban a tener un temblor, a tener visiones, pueden llegar hasta desmayarse. Entonces sí es importante, y cómo tratar esas hipoglucemias en esa hora también lo aprendí. Ahora sí que en ese momento ya los dos ya fallecieron, pero realmente en la práctica yo tuve la oportunidad de darme cuenta de cómo el cuerpo va a metabolizar esa cantidad de azúcar en el cuerpo y cómo se va a manifestar en ese paciente con diabetes. Es muy bonito. Y también justamente estaba buscando antes de entrar aquí una referencia bibliográfica que en su tiempo me ayudó muchísimo y que se las quiero compartir porque sí la encontré. Déjame ver hoy dónde quedó, porque según yo la puse por acá. Aquí está, mira. Esta está muy padre. Fíjense, me encontré esta. Es similar quizás a la que hace mucho tiempo yo leí, pero ahorita estaba revisándola rápidamente y me encantó. Se llama Lo que debes saber sobre la diabetes en la edad pediátrica. Es un libro muy didáctico, lo puedes encontrar en internet.
y te va explicando por dibujos cómo va ocurriendo cómo el cuerpo metaboliza la glucosa y cómo es la función de la insulina, cómo se va a manifestar ese cuadro clínico. Está bien bonito. A mí me gustó muchísimo en aquel tiempo leerlo porque dije, wow, este libro me va a ayudar a identificar o a conocer el cuadro clínico de la enfermedad y te explica por dibujos. Tú lo puedes encontrar como libro-diabetes infantil PDF, así lo vas a encontrar. Está muy práctico, mira, ya te voy a mostrar un poquito de su contenido. Y imagínate que la diabetes, el tratamiento de insulina, cómo funciona la insulina, el autocontrol también es importante, la alimentación, cómo debemos de dar la alimentación. ¿Y qué más? Ejercicio, también viene el ejercicio. El ejercicio, el ajuste del tratamiento de la insulina y las descompensaciones, las hipoglucemias. Pero algo más allá de todo esto es que me gusta porque, mira, viene por dibujitos. ¿Qué es la diabetes? Es una enfermedad en la que se produce una mala utilización de los azúcares, en este caso hidratos de carbono, como secuencia de la falta de insulina. Mira, aquí entonces ya te pone el dibujito. ¿Y qué es la insulina? Es una hormona, ¿no? Así. ¿Para qué sirve? Y entonces ya aquí te pone, actúa. Mira, incluso te maneja, me encantó mucho porque yo entendí ahí cuál era la función de la insulina con este dibujito. Mira, aquí ya te explica, ¿no? Que una casa, en este caso la villa, que es la célula, que es nuestras células, el ama de la casa es la señora azúcar y la llave que abre la puerta es la insulina. Entonces aquí esta es la insulina, la llavecita, para que esta glucosa entre a nuestras células necesita la llave que es la insulina. Si no hay insulina no va a entrar el azúcar y ese azúcar va a estar en el torrente sanguíneo y se va a manifestar como una hiperglucemia, ¿sale? Entonces por eso en algún momento el paciente dice es que tengo mucha hambre y dices, bueno, pero si ya comió mucho, ¿por qué sigue teniendo hambre? Porque no hay insulina para que este azúcar se meta a la casa y produzca energía, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el paciente? Pues digo, dame más comida. Y justamente cuando ya sobrepasamos esos niveles de glucosa, viene por aquí la pipí, poliuria, polidipsia, y por aquí está la parte de cuando sobrepasamos el umbral renal también por acá. Me gustó, este libro está súper práctico, de verdad me encanta, porque te va mostrando con dibujitos. Puedes seguirme, dice, quiero apoyarte, te sigo, a ver cómo te sigo, Money. Ay, bueno, voy a seguir por ahí ahorita no puedo. Ya mandamos mensajito y nos seguimos. Ya tenemos la insulina y acá tenemos, ¿sale? Déficit de insulina, acá. Mira, incluso aquí te dice, ¿no? Cuando tenemos suficiente insulina, pues este azúcar va a entrar en la célula. Pero cuando no lo hay, mira, este libro se llama, puedes encontrarlo como libro Diabetes Infantil, está en PDF, está lindísimo. Ya lo repasas y lo lees con calma. A mí yo lo encontré en aquel tiempo, incluso nada más estaba en blanco y negro, ya tiene unos 10 años, 15 años que lo vi. No, fíjate que no tiene editorial, está libre, incluso tú lo puedes revisar en PDF, así lo puedes, como está déjate por la página principal. Es de la asociación de endocrinología pediátrica, de la Asociación Española de Pediatría. Muy buen libro, o sea, está muy bien explicado. Por de pronto que no entendemos cómo es este cuadro clínico, ese me gustó muchísimo. Lo que debes saber sobre la diabetes en la edad pediátrica, así se llama. Y tú lo puedes ahí mismo, en su página de ellos, lo puedes revisar y estarlo viendo ahí. Está muy bonito. ¿Sí? Y porque te explica, ahorita que vayamos viendo cada uno de los temas, yo a raíz de fue incluso el que me dio una mayor información de comprenderlo. Por ahí también en algún momento entré en aquel tiempo había muchos cursos de la Federación Mexicana de Diabetes, me parece, y daban daban pláticas para profesionales de la salud, para los pacientes y para los familiares de los pacientes. Entonces yo de pronto entraba a los cursos de los pacientes para que ahí les enseñaban cómo funcionaba la insulina, cómo se la tenían que administrar, en qué circunstancias y todo esto. Yo ahí aprendí mucho cómo se tenía que poner la insulina,
cuál era la función y todo esto, y les explicaban, así tenían como todo su material didáctico para poder explicar. Entonces está muy bonito. También realmente ya no sé si ya todavía lo sigan haciendo, pero también me parece muy bueno. De esa asociación. Sí, es que este es disponible, mira, este está en PDF, incluso tú puedes entrar a la página de la Sociedad Endocrinología Pediátrica, puedes teclearlo en Google incluso y te va a aparecer. Yo de ahí lo busqué. Mira, no, esta sí no sé de la 2025, fíjate, la última es 2025. Ojalá, imagina 2025. Esta es 2019, me parece. Pero a lo que voy es que la parte, cómo me gusta, cómo lo explican. Cómo es la parte de cómo funciona el cuadro clínico, qué función tiene la diabetes, cómo la insulina, cómo funciona la insulina, y en base a eso tú identifiques en qué momento vas a dar los tiempos de alimentación en base al tipo de insulina que tiene el paciente, porque aquí sí ya es insulina tal cual, ¿sí? Ahí se lo repasan ustedes con calma. Y este es de los, ay no, este es uno de los libros bonitos que hay que tener pues a la mano, ¿no? En acceso, porque te va a dar mucha información. Ajá, y justo estos dibujos que algunos puso por aquí vienen de ese libro, porque realmente están muy claros, ¿no? La parte en cómo lo explica. Uh-huh. Ahora, vamos cómo funciona, cuál es el efecto de la insulina, porque aquí es importante, como yo te he dicho en otras ocasiones, que conozcas cuál es la función del cuerpo. La hada se llama la hada. Ah, ok, mira, ahí está, ya te pusieron. Uh-huh. Ahí yo lo encontré así, no sé si hay otro. Ahí puso Murphy alguna otra referencia. Ajá. A ver, ¿eso qué es Murphy? Vamos a ver. 2025. La asociación, la detención de Beto. Pues sí, hay otro que también maneja ella, pero ese no me. Bueno, es que el otro no tenía más dibujitos, pero eso me dejó gusto más ese de dibujitos. Y ese fue el que hace muchísimo tiempo. Gracias. Hace muchísimo tiempo yo encontré. También lo maneja igual, mira, justo. Ajá. Mira. Ahí está también, sí, ahí justo. Pero entré a la página y no lo encontré. Entonces lo busqué en otra y yo nada más tenía en mi mente los dibujos que en aquel momento. Ahí está la página, mira, que nos comparte Murphy para poder recurrir al libro y excelente. De ahí es mucho más fácil y ahí lo pueden, pues, por lo menos revisar. Y también parece que aparece una revisión descargable, entonces ahí está. Uh-huh. Pero está muy bonito, ¿sale? Hola Momiski, buenas noches, ¿cómo estás? Y entonces, decíamos que es importante que conozcamos cuál es la función, cómo funciona el cuerpo en condiciones normales. Porque si tú identificas cómo funciona en condiciones saludables, vas a poder identificar cuál es la alteración cuando esto no funciona de manera correcta. Ajá. Esa es la parte clave, ¿sí? Por eso les digo, observen la parte normal y cuando vean que el niño no puede caminar, no puede hablar, cuáles van a ser las consecuencias de que no pueda hablar, de que no pueda caminar, ¿sí? Porque de pronto se nos olvida y es como simplemente observar y cómo vemos a ese niño que puede hablar, que puede caminar, a diferencia del que no camina. Qué repercusiones va a tener y qué función tiene esa parte del cuerpo y en qué nos ayuda en nuestro desarrollo, para nuestro día a día. Uh-huh. ¿Cuál es ese efecto de la insulina? Pues justamente esa insulina es como veíamos en la imagen, es como la llavecita que va a entrar la energía en nuestro cuerpo. Nosotros ya ingerimos en nuestra alimentación proteínas, grasas e hidratos de carbono y estos se introducen pues a través de nuestra boca, se van al estómago, en el estómago se digieren, después se absorben en el intestino y del intestino hay muchas, yo les digo a los pacientes, hay muchas venitas que van a absorber los nutrimentos de estos alimentos y los van a llevar a todas nuestras células a través de la sangre. Uh-huh. Y justamente pues ya a nivel de las células nos van a ayudar a generar energía. A nivel del músculo pues se van a acumular, se va a almacenar parte de esa energía como glucógeno. A partir en el hígado también se va a acumular cierta parte de ese azúcar que ingerimos como glucógeno para hacer frente a esos periodos de ayuno o a esas horas del día donde no ingerimos alimento. Nosotros vamos a recurrir
a esas fuentes de glucógeno para obtener energía, para obtener glucosa y poder que nuestro cuerpo siga funcionando. Recuerden que el cerebro es la principal órgano que utiliza la glucosa como fuente de energía. Y cuando también esta cantidad de azúcar se ingiere en exceso, pues se va a acumular como grasa. Ajá. Y también lo vamos a utilizar como parte de la síntesis de proteínas, porque justamente es como parte de la fuente energética para que nuestro cuerpo, pues a través de estos sustratos que son los aminoácidos y tengamos energía, pues es como que la mano de obra que vamos a necesitar para que nuestro cabello crezca, para que crezcan los músculos, para que nuestros órganos sigan creciendo, en el caso de la edad pediátrica, para que ellos sigan continuando con su crecimiento y su desarrollo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nos ayuda a que nosotros podamos obtener energía a través de los alimentos que acabamos de ingerir. ¿Sí? Entonces, si no hay insulina, tan solo aquí te das cuenta cómo va a obtener energía el paciente. Y si no tengo energía, ¿cómo se va a sentir? Ay, me voy a sentir cansado. Incluso uno de los síntomas que podemos identificar en ellos cuando no hay un buen seguimiento, de un buen apego al plan de alimentación, es que se sienten cansados. ¿Sí? De pronto dices, ay, es que ya me cansé, me siento muy agotado, pues he estado comiendo bien y todo. Pues sí, pero seguramente la glucosa debe estar por los cielos y la insulina o el tratamiento, ya sea por no se pusieron la cantidad de insulina adecuada o en el caso de los adultos están omitiendo los medicamentos que no les permiten esta buena utilización de la glucosa. Entonces ya vamos ahí paso a pasito. Ya vimos un poquito de las clasificaciones y ahora ahí de por ahí ya mencionaban ustedes la tipo 5, ¿sí? La tipo 5 que ya se refiere por lo que vemos acá, que es una diabetes cuando ya el paciente lleva muchísimo tiempo. Sí, sí llega a pasar. Quizás fíjate, en los niños difícilmente lo podemos llegar a ver. Probablemente ya a quien da seguimiento a estos niños en la edad adulta, quizás ahí sí lo llegue a ver, ¿no? Porque generalmente en el niño hay un como he visto yo, un mayor apego a esta parte de la alimentación. Sí, sí, queda ahí grabado, ya se guarda acá y ya lo comparto por allá. Así es. Gracias, Silvana. Este tipo ay, se me fue. ¿Qué dije? Ay, se me fue. Bueno, ya se me fue. Se me fue la onda. Diabetes tipo 1, ¿no? Hay diferentes tipos de diabetes. La tipo 1, que es la más frecuente en la etapa pediátrica, va más relacionada a un efecto autoinmune. Aquí lo importante es que este diagnóstico de la diabetes no lo hacemos nosotros como nutriólogos. Aquí el endocrinólogo pediatra es quien se encarga de identificar qué tipo de diabetes tiene el paciente. Ya ellos lo identificarán y ya nos pasan el paciente con ese diagnóstico para nosotros darle el seguimiento. Y si es generalmente una diabetes tipo 1, va a requerir el esquema de insulina y ya te envían con el esquema de insulina. Nosotros no, yo no cambio esquemas de insulina porque esa es la parte médica. Yo lo que busco es, de acuerdo a ese esquema de insulina, voy a adecuar el plan de alimentación para que los glucosas se mantengan de forma adecuada. Y ahorita que veamos cómo funciona esa insulina en el cuerpo, te vas a dar cuenta. Yo cuando lo comprendí dije, no, pues si tengo esta insulina en este momento, aquí voy a meter más comida, aquí lo voy a bajar menos, aquí puedo meter más. Y si esto no me está funcionando, quiere decir que estoy metiendo mucha cantidad de hidratos de carbono, tal, y ahí visualizo. O que el paciente no se lo está comiendo. Es importante conocerlo. Ahorita que vayamos viendo todo este tema, te vas a dar cuenta de cómo poder nosotros ya valorar ese plan de alimentación. La diabetes tipo 2, que es más frecuente en la edad adulta, nosotros también ya hemos llegado a tener niños con diabetes tipo 2, más o menos en la edad escolar o en el adolescente, en niños con obesidad. Ha sido más frecuente este tipo de diabetes y muchas de ellas pues ya el médico se encargará de manejar algún medicamento para pues, contrarrestar estos efectos de la hiperglucemia, ¿no? Pero ya ellos lo consideran. Y en ellos pues esta cantidad, la insulina no hay una resistencia a la acción de la insulina o quizás hay un déficit en esa cantidad de insulina presente, ¿no? Pero ya el médico ya igual te manda paciente con diabetes tipo 2 que requiere orientación alimentaria. Entonces ya nosotros valoramos y vamos haciendo ese abordaje de proceso de detención nutricia para dar el seguimiento.
Y este tipo de enfermedades también me parece muy importante. Por ejemplo, podemos, la tipo MODY me parece que se refiere a la que es presente en la edad pediátrica o en la juventud, así más o menos. Pero hemos llegado a tener pacientes, por ejemplo, con oncológicos con diabetes por el efecto de algunos eh, medicamentos que se utilizan en la quimioterapia causan lesión a nivel del páncreas y llegando a ocasionar una diabetes, ¿no? Secundaria al efecto de los medicamentos. También, por ejemplo, en los pacientes con VIH, que muchos de los, ¿cómo se llaman estos? Retrovirales causan resistencia a la insulina. Y, por ejemplo, otra enfermedad también muy común, la fibrosis quística, donde esas secreciones que hay a nivel del páncreas se hacen más espesas y esto hace que no drene adecuadamente esa insulina, pues, al torrente sanguíneo, provocando por lo tanto que el paciente presente hiperglucemias. Entonces son enfermedades entre las que recuerdo que pueden llegar a ocasionar esta situación. Entonces sí es importante que las consideremos. Y la diabetes gestacional, que ese es otro cuadro muy aparte, ya quien ve paciente embarazada y tiene que darle seguimiento para mantener un adecuado control de las glucosas para que el paciente pues no llegue a agravarse como tal el embarazo, ¿no? Yo no veo embarazadas, así es que no me pregunten eso. Pediatría, 100%. Todas las demás, pediatría, diabetes, sí, tanto tipo 1 y tipo 2 sí las vemos en la edad pediátrica. Y hemos llegado a tener pacientes con fibrosis quística, con diabetes, paciente oncológico con diabetes, paciente, ¿cómo se llama? Con VIH, con diabetes. Y también alguna vez me tocó un paciente con alergias, con alergia alimentaria, imagínate, ese sí las primeras veces que yo veía pacientes ya en la residencia, en la especialidad. ¿Dónde hizo su especialidad? En el Hospital Infantil de México. Ahí justamente lo hice. Y mi primer paciente con diabetes, dije, Dios, ¿y ahora qué le hago? Eso no se me olvida, porque tenía una alergia alimentaria al maíz. Yo dije, wow, imagínate si ahora, bueno, hay otras, el maíz entre lo que cabía era que tenía fibra, yo dije, bueno, pero ahora tenía que dar otra fuente de hidratos de carbono para el paciente y tenía diabetes tipo 1. Por parte de la universidad, que hay otra que la oferta, ay, no lo sé. No, que yo sepa, no. Me parece que no sé si en Monterrey lo haya o en Guadalajara, pero no lo sé. Ahí lo que tienes que es 100% práctico. Todo el tiempo estamos con el paciente. Y obviamente rotamos por todas los servicios del hospital. Entonces conoces todos muy bien, ajá, sí, pregunta. Porque tienes de todo el tipo de pacientes, oncológicos, prematuros, de cirugía, neurológicos, cardiópatas, de todo. Hola, Marfil, no hay una especialidad solo es nutrición clínica en general. Mira ya, Momisky ya te está contestando. Esta es la parte práctica. ¿Qué responsabilidad tan grande? Pues, pues yo creo que, pues sí, al inicio cuando vas conociendo todo esto, sí te da mucha responsabilidad. Conforme tú vas adquiriendo la habilidad, la práctica, ya lo empiezas pues, a disfrutar hasta cierto punto, ¿no? Yo recuerdo que en algunas veces en la especialidad se me olvidaba preguntar los tipos de catéteres que tenía el paciente y dije, ay, yo en la noche ya ahí soñando, no pregunté, ya se me iba el sueño, cosas así. ¿Sí? Entonces sí es importante. Pero es bonito cuando ya lo empiezas a conocer y cuando ya lo manejas, pues está padre, ¿no? Y la parte aquí que ahora pues lo puedes compartir, aunque realmente para que tú generes que le hicieron falta, a pesar de que le hicieron falta, en donde la respuesta, ahí sí ya no entendí, Marfi. Ahí. Yo creo que aquí lo importante es que tengamos la información y la practiquemos. La única forma de aprender es practicando. Porque ahí te vas dando cuenta si tienes dudas o ya lo que sabes ya te está saliendo bien. Entonces, no, ahí la práctica, básicamente. Sale, dice que usted pensaba en la noche en las preguntas que le habían vuelto. Oh, sí, eso sí. Sí, me pasaba así. Si de pronto a la medianoche dije, ay, no pregunté esto,
Eso fueron el primer año. Ya después del segundo año ya dormía perfectamente. Ya no me pasaba eso. Y ahora mucho menos. Ahora lo que hago es, cuando reviso, cuando estoy haciendo algo, debo tener esa como seguridad de que lo estoy haciendo, de que está quedando bien, ¿sí? Porque yo les digo, no me puedo ir a... Si no me quedo tranquila con lo que estoy haciendo, no me puedo ir a dormir tranquila. Entonces, tengo que dejarlo todo. Sí, probablemente algo de pronto se me va a pasar, pero los prioritarios no se deben que pasar. Voy a revisar la página oficial. Mira, ya está, conecta con Momiski Murphy. Ahí platiquen. Igual y se encuentran después en la especialidad. ¿Sale? Ok. Entonces, en base a eso que ya vimos cuál es la función, ajá, de la insulina, pues obviamente ya vamos a saber cuál es el cuadro clínico que tú esperas con respecto a la falta de insulina, ¿no? Justamente decíamos que el paciente, como no entra esa glucosa a la célula, ajá, ahí está, mira, cuando no entra esa glucosa a la célula, justamente esa glucosa va a estar fuera. Pero dices, bueno, pero si está comiendo mucho, ¿por qué no se siente, porque aún así se siente cansado? Pues sí, pero ya veíamos que no había la llave para que entre ese azúcar o esos hidratos de carbono a la célula. Es como, por ejemplo, vamos a poner una cajita. Vamos a poner esta cajita, ¿no? Vamos a pensar que esta es una cajita del teléfono. Una cajita. Lo que requiero yo aquí es la llavecita. Voy a poner la llavecita. Ajá. Esta es mi insulina. Yo necesito abrir la cajita para que la glucosa que está acá afuera entre a la cajita y se genere la energía. Pero si no entra, no tengo la llavecita, esta glucosa va a estar afuera. Entonces el paciente, pues a pesar de que come, sigue comiendo más porque no entra ese azúcar a la célula. Y justamente tenemos lo que se llama polifagia, mucha comida, muchas ganas de comer. Ajá. Ahora, a la par, cuando hay mucha cantidad de azúcar en la sangre, sobrepasa el umbral renal. ¿Qué pasa cuando tenemos mucha azúcar en la sangre? Lo que hace es el riñón actúa como un efecto depurador de ese exceso de azúcar. Pero al momento de que se va el azúcar por la pipí, por eso es que de pronto decían que los diabéticos tenían una pipí dulce, ¿no? Y justamente al momento de salir ese azúcar por el riñón, también va a jalar agua. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? Va a hacer mucha pipí, mucha poliuria, pero a la vez va a tener mucha sed, polidipsia, ganas de seguir tomando agua, ajá, por el mismo efecto de la falta de insulina. Y como ese azúcar, como esa energía no entra a mi célula, no entra a mi cajita, pues el paciente justamente es ahí donde se empieza a desnutrir. Y es algo que si yo me percataba, porque imagínate, si este paciente con el tiempo no tiene un buen control de sus niveles de glucosa, pues imagínate un niño en una etapa de crecimiento no va a crecer de forma adecuada y puede desnutrirse. Al igual que un adulto, si el adulto no lleva un buen seguimiento de su glucosa, son pacientes que bajan de peso rápidamente. Incluso el paciente con diabetes que llega a urgencias pediátricas, no llega por decir, es que tengo diabetes, no, incluso la mayor parte llega por una cetoacidosis, de pronto nos ha llegado pacientes, los adolescentes que llegan así, o por una infección de vías urinarias, una infección de vías respiratorias, o por ejemplo, pues ya se fue a echar los alcoholes con los amigos y llegó por una cetoacidosis al hospital. Ajá, y de ahí en el hospital es donde se diagnostica la diabetes. Y es cuando dicen, pues es que bajé, no sé, en un mes me bajé 5 kilos, pero yo pensé que era normal. Pero estuve comiendo bien, pues sí, estuve comiendo bien, pero esa energía no entró a la célula, se estuvo todo el tiempo fuera, igualmente el riñón depurando y depurando la glucosa y tomando agua y comiendo más comida. Uh-huh. Y bajan muy rápido de peso en ese sentido, pero imagínate, se consume la parte del músculo, ajá, parte de las grasas que hay de reserva y ¡pum! Ahora, cuando un paciente no tiene un buen control de esta glucosa, eso es lo que va a pasar. Quizás en un adulto pues no es tan agradable, ¿no? Pero en un niño donde esos son los primeros síntomas. Los primeros síntomas del pediátrico entran por un cuadro de cetoacidosis o de la niña que entró por una infección de vías urinarias y se le diagnostica. Recuerda que de pronto
son síntomas que no, pues ahora sí que no te llevan tanto, no implican un dolor que te lleve a urgencias de forma inmediata. Generalmente estos síntomas aparecen entre 1 o 2 meses, porque dentro del cuadro clínico que les preguntan, bueno, ¿y desde cuándo se siente así? Ah, desde hace 2 meses. Y es cuando conlleva a este cuadro. Incluso las mismas infecciones también causan esa misma resistencia a la insulina y es ahí donde ¡poc! También hace que este cuadro se precipite. Dice, ok, estos son los mismos síntomas, no son relacionados en muchas ocasiones. Sí, o sea, la diabetes en pediatría es más diabetes tipo 1, es la más frecuente. No tenemos tanto diabetes tipo 2, incluso un diabetes tipo 2 no tiene un cuadro eh, tan precipitante, digamos, como una diabetes tipo 1. Una diabetes tipo 1 sí te llega con este cuadro. Una diabetes tipo 2, quizás en la consulta tranquilamente la puedes identificar. O quizás un niño con diabetes, con obesidad, le mandas a hacer los laboratorios y le mandas una, no sé, ahí la doctora de pronto les manda resistencia a la insulina, ¿cómo se llama? Una insulina, ¿no? Insulina en sangre, o de pronto una curva de tolerancia oral a la glucosa y es como identifica que tiene diabetes. Pero no, el cuadro no es tan precipitado, digamos así, en un diabetes tipo 2 en la infancia. En los adultos yo no, ahí sí es otra cosa, porque no tengo experiencia en adultos, no te podría decir cómo es el cuadro clínico. Ajá. Pero en los niños sí es muy, el insidioso es el tipo 1. Sí, 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 sí. Y ahí es donde pues ya en cuanto al cuadro clínico ya te va dando pues una guía, ¿no? Por ejemplo, de los adolescentes, que una vez llegó una niña con, pues obviamente se había echado unas cervecitas por ahí y llegó con el cuadro clínico. Exacto. Y ahí es donde ya se hace el abordaje. Sí, pero ya esta parte de estabilizar el paciente, hacer los diagnósticos y toda esta parte lo hace el médico, el pediatra. Ya nosotros nos hablan cuando el paciente ya está estable, no al inicio cuando tiene todo este cuadro clínico. Generalmente cuando llegan con hiperglucemias, pues primero lo hidratan porque obviamente llega con cuadro de deshidratación, ya manejan algún antibiótico si hay algún proceso infeccioso y de pronto quizás manejan ya el esquema de insulina y en base a eso pues ya van ajustando estos niveles en el paciente y ya que esté estable, ahora y ya consciente porque de pronto ya llegan inconscientes, ya se maneja ahora sí la intervención nutricional, cómo vamos a estar manejando el plan de alimentación y cómo se le va a educar al paciente para que lleve el plan de alimentación tanto en el momento del hospital y a casa. Es bonito, esta parte a mí me gusta mucho enseñar al paciente de que conozca cómo funciona su cuerpo a través de los alimentos. Y es eso, realmente yo creo que ninguno, yo creo que otras enfermedades, pero en especial esta, te vas a dar cuenta a través de los controles que tú tomas de tus glucosas, los estróstics capilares, las glucosas capilares, cómo tu cuerpo está metabolizando la glucosa que ingiere, los hidratos de carbono que ingiere. ¿De qué forma? Imagínate, porque ellos lo hacen casi en desayuno, en algunos casos en el hospital es desayuno, comida y cena, pre y postprandial. Entonces ahí te das cuenta tú qué cantidad de alimentos se les llevó en el plan de alimentación y cómo el cuerpo en ese momento está metabolizando ese azúcar en la sangre. Fíjate nada más. ¿En qué otro momento tú lo vas a tener más especificado en ese instante? Y ahí te das cuenta cómo el cuerpo va a metabolizar esa combinación de alimentos que tú estés dando por tiempo de comida. Entonces ya en ellos va a ser importante que lleven un registro de la cantidad de comida que ingieren para que y cuánto es los niveles de glucosa que se manifiestan 2 horas después, antes de comer y 2 horas después de comer, que es lo que se sugiere. Dice que eso puede tener un paciente que no tenga control nutricional y tenga diabetes tipo 2. Pues fíjate, ahorita vamos a ir viendo algunas de las complicaciones. Entre ellas, por ejemplo, pueden llegar a tener pues el daño renal, las en algunos casos pues pérdida de la vista, las, ¿cómo se llaman estas? Neuropatías también. Y algo, muy buena pregunta, Marfi, porque realmente yo no me hacía tan consciente de esta parte del tratamiento en el pediátrico. En ese momento que nosotros decimos, ay, otro azúcar más, otra frutita más,
estos pacientes generalmente hasta los retinopatía justamente, hasta los que te gusta, 16 años los vemos nosotros. Después de los 16 años ya se pasan al hospital de adultos, que es un hospital general. Y ahí es donde quizás nosotros no vamos a ver tanto esas alteraciones a otros órganos, pero donde van a verse van a ser en la etapa adulta. Y en la etapa adulta de un joven, un adulto joven, no un adulto ya mayor. Digamos, por ahí me decía algún endocrinólogo de adultos, dice, todas esas dietas en algún momento que se permitió, que nos hubo un buen apego al plan de alimentación, se va a ver reflejado quizás en esa ceguera en el adulto joven, que no debería de estar ahí. Pero si no hay un buen seguimiento, esa es alguna de las complicaciones que puede llegar a tener. Normalmente no las vemos tanto en pediatría, pero en un adulto joven, quien ya ve adultos, ahí sí las va a ver. ¿Sí? Quien tenga ya de inicio mucho tiempo con diabetes tipo 1 y no lleve seguimiento, eso es lo que puede ser. Yo tengo una pregunta que me surgió ahorita, que habla de esto, déjeme la fórmula. Ok. Uh-huh. ¿Sí? Por eso es importante el plan de alimentación. Y algo que también nos ha pasado, hoy te comparto, porque realmente, ¿por qué tuve un paciente geriátrico con incidencia? Había chocado porque ya no vio. Dice, tuve un paciente geriátrico con 519 de glucosa capilar. Había chocado porque ya no vio. Ah, ok. Pues la parte del azúcar, seguramente hay una lesión acuérdate que hay una lesión vascular de todos los, pues ahora sí que de los vasos más en el cuerpo. ¿Cómo se llama esto? Déjame ver por aquí, bien acá. Tipo una neuropatía. Uh-huh. Pero en el ojo los vasos son más pequeños. Ajá. Por eso es que en algún momento es donde más hay más probabilidades de que pierdan la vista. Ajá. Y en otro, pues obviamente también viene siendo el riñón. Fíjate, son de los, y obviamente también la parte del corazón, pero lo que es riñón, corazón y los ojos, y aparte también la neuropatía a nivel, pierden la sensibilidad en el cuerpo. Hablan de una de las alternativas cuando un paciente no se puede. También hablaban de las alternativas cuando a un paciente no se puede hemoglobina glucosilada. Cuando no hay hemoglobina glucosilada, la hemoglobina glucosilada te habla de cómo, recuerda que parte de esa glucosa se va a fijar a la hemoglobina y ya te va a hablar qué cantidad de glucosa ha estado elevada durante los 3 meses previos de ese laboratorio. Porque ¿qué pasa en el momento del paciente? Dice, bueno, yo no sé, hoy es viernes, el lunes voy a tener mis laboratorios. No, entonces este fin de semana me voy a portar bien con la dieta para salir bien en mis laboratorios. Entonces quizás este fin de semana se porta bien y el lunes salen bien en sus laboratorios. Pero dicen, bueno, entonces va bien. Pero si le mandamos a hacer una hemoglobina glucosilada, ahí sí ya no. Si sale alterada es porque no ha tenido un buen apego. Dice, el Nutri hablaba de la fructosamina o las pacientes glicéricas, pero le hablaba si hay laboratorio. De la hemoglobina glucosilada sí, le puedes indicar. ¿Laboratorios están además del laboratorio del hospital? Sí, también los puedes solicitar. Ajá. Sí, ya sea en el hospital o fuera. Si es posible, ¿sabes si es posible o únicamente es en el hospital? No, tú los puedes pedir fuera, incluso en la consulta externa tú puedes pedir ese laboratorio y ya en cualquier laboratorio lo hace. Ajá. Sí, eso lo hacen ahí. Así es, entonces justamente las secuelas de una diabetes tipo 1 en la infancia mal controlada, todo este tipo de complicaciones que son crónicas, ya hablamos de una larga evolución, se van a ver en la etapa adulta de un joven, más o menos de 30 a 32 años. Así es, ¿sale? No deberían, pero están. Algo que me llamaba mucho la atención por ejemplo, en el caso de mis papás, la falta de sensibilidad. Y ahí es justamente las lesiones o las rosaduras presentes ya en la etapa adulta, ¿no? Donde justamente alguna molestia, una cortadura, no sienten cuando se cortan, no sienten cuando se lastiman. Entonces ya cuando ven de pronto ya la úlcera ahí y
obviamente no hay una adecuada ya perfusión, una adecuada circulación a nivel de este órgano, pues empieza a ver esa necrosis, esa muerte celular. Y es cuando pasa lo que es la gangrena, porque ya no llega suficiente oxígeno, no llega a esta parte del cuerpo y ese tejido se muere. Ajá. Pero ellos no tienen esa sensibilidad, o sea, pueden llegar a tener que no te duele aquí la cortada, así tal cual la lesión, y dicen, no, pues es que no me duele, no siento nada. Y es justamente eso. Eso es muy común en esa edad. Pregúntenlo, a veces, pues ahora sí que aún este tipo de enfermedad está muy frecuente en nuestra, pues ahora sí que en el día a día, y a mí me gusta mucho platicar con las personas con esta enfermedad, preguntando un poquito acerca de su sintomatología, cómo viven, porque todo eso que vemos aquí reportado, cuando tú lo preguntas con el paciente, está presente ahí. Y ya te va a dar un indicio de cuál es ese control que tiene de su enfermedad. Y aquí lo importante también que pasa es que muchos de ellos, quizás en los niños no hay tanta selección de decir si tengo o no tengo la enfermedad, ahí va más con los papás, pero de pronto en la etapa adulta hay una resistencia a aceptar la enfermedad. Si yo no la acepto, no puedo cambiarla, no puedo tomarla y poderla modificar. La ignoro, incluso la ignoran y siguen con su vida habitual comiendo lo que ellos les plazca. Cada quien lo decide, pero a diferencia de los niños que me han tocado de diferente, a mí me sorprendió, yo creo que de los niños que llegan a comer hasta mejor que uno, porque incluso llevan su seguimiento así tal cual y hasta libretitas. De pronto me llegaban a la consulta niños con su libreta de, mira, esto desayuné, esto comí, esto cené, esto tal. O sea, un monitoreo muy preciso de lo que hacen día a día. Es muy diferente cuando el niño se le diagnostica en la etapa preescolar, porque siento que hay un mejor apego a esa edad, todavía hay mucha aceptación de buenos hábitos de alimentación, a diferencia cuando lo hace el adolescente. El adolescente sí ya muestra cierta frustración, cierto coraje. Pues sí, mándame mensajito, no sé de qué clase quiera te interese y ahí podemos verlo. Ajá. El adulto, el adolescente es muy renuente a esta parte de cambios, no acepta tan fácilmente. Incluso un adolescente no sigue el plan de alimentación, a veces no se pone la insulina, son los que más reinciden en el hospital. Ajá. Entonces sí, esos son de pronto porque no llevan un buen apego al plan de alimentación y ya llegaron. Pero pues ahora sí que pues no podemos hacer muchos cambios. Es una parte, es como aceptar las cosas para poderlas mejorar o cambiar, ¿no? Uh-huh. Así es. Y vamos a ver, entonces una de las complicaciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entre algunas sugerencias, yo creo que esta parte sí es mucho de la parte médica. Nosotros probablemente veamos que hay una hiperglucemia, pero que se hace cargo del diagnóstico es el médico. Nosotros no lo sabemos, porque él es el que va a dar el tratamiento. Y sobre ese diagnóstico nosotros ya trabajamos, ¿eh? Nosotros no hay que... Pues ahora sí, si tenemos duda con esto, preguntamos, pero de pronto yo no me arriesgaría a decir que tiene diabetes porque tiene una hemoglobina glicada de 6.5. Ya el médico se encargará si con eso es suficiente o va a mandar otro tipo de laboratorios para confirmar ese diagnóstico. Uh-huh. Eso es importante. Entre algunas de las pruebas que se hace es justamente esta, una glucosa en ayuno mayor de 126, ajá, síntomas ya de diabetes como ya habíamos mencionado, ajá, y aparte una glucosa arriba de 200, una curva de tolerancia oral a la glucosa mayor de 200 ya también puede diagnosticar, y la hemoglobina glicada mayor de 6.5%. Ya te habla de que hay el cuerpo no está metabolizando de forma esa glucosa. Me parece que también de pronto le llaman algunos, nos lo mandan como prediabetes o intolerancia a los carbohidratos, pero ahí sí de pronto pues al final del cabo lo vas a tratar como el plan de alimentación va a ser ajustado con menos cantidad de hidratos de carbono. Y yo creo que aquí la base es enseñar al paciente a comer de forma adecuada, a que incluya de todos los grupos de alimentos que ya vamos a ir viendo más adelante en cada tiempo de alimentación, para que justamente esa carga de glucosa, recuerden que la parte del índice glucémico, el índice glucémico es importante, o la otra es la carga glucémica, va a ser muy diferente. Un alimento solo tiene un índice glucémico más alto, pero cuando este se combina junto con más alimentos, esa carga glucémica disminuye. ¿Por qué?
porque parte de las proteínas y de las grasas, la digestión es más lenta, hace que esa digestión de esos alimentos sea más lenta. Pero si yo en ese momento ingerí más azúcares, como si me voy a comer unas galletas, pues fácilmente se va a disparar la glucosa en la sangre, porque son más hidratos de carbono, son cereales, son polisacáridos, rápidamente se digieren, se metabolizan y vámonos, va la glucosa arriba. Ajá, o como un líquido con azúcar se va a digerir más rápido porque obviamente es agua rápidamente y azúcar se digiere, se metaboliza, se absorbe, ¡pum! Ahí va. Uh-huh. Así es diferente la parte del almidón. Y aparte si ese almidón lo combino con grasa y con proteínas, esta digestión va a ser mucho más lenta. Recuerda que de pronto cuando comemos, yo lo veo mucho cuando de pronto hago comidas con cereal y carne, me quedo más satisfecha y no ando picoteando entre las comidas. Pero si de pronto por un X o Y me comí más galletas o más dulces o más bebidas azucaradas, uff, en ese momento tengo energía, pero después viene el bajón y otra vez vuelvo a comer. Es así, así es como funciona nuestro cuerpo. Es importante conocerlo, saber cómo funciona para que en base a eso saber hacer los ajustes de acuerdo a esos hábitos que tiene el paciente y guiarlo hacia a mejora de esos hábitos de alimentación. Ahora, ¿cuáles son esos datos? Vamos a ver, creo que en esta, que nos sigue aquí en esta nos quedamos, en la parte de los antropométricos. ¿Cuáles son esos datos que ya hemos mencionado? Exactamente, tanto tiempo, dice Momiski, exactamente, tanto tiempo alimentándome mal y ahora me pasa fractura al instante. Ok, Momiski, muy bien. Ahí está, ya te estás conociendo, ya estás identificando qué es lo que está pasando en tu cuerpo, cómo lo está utilizando. Uh-huh. Dentro de la parte de antropometría es importante tomar en cuenta estos datos, tanto el peso, talla, perímetro cefálico, porque son útiles en la etapa pediátrica. En algunos niños el perímetro braquial, el pliegue cutáneo tricipital, por ejemplo en niños que ya tengamos con algún caso de fibrosis quística o con algún paciente con alguna enfermedad hepática donde puede llegar a tener presencia de ascitis o edema, estos datos nos van a ser útiles. Perímetro de cintura en aquel niño con obesidad, vamos a tener que darle ese seguimiento para poder identificar, ¿sale? Cómo si hay riesgo de síndrome metabólico. Yo creo que voy a hacer ese videito corto, fíjate, ese es importante. Por ahí me voy a acordar. Y ya con respecto a estos datos, ¿cuáles van a ser nuestros indicadores? Ya los tenemos acá, ¿sale? Pues miren, interesante el tema, muy, ¿cómo te diré? Muy nutrido, ¿no? Así como nosotros, nutrición. Muy nutrido el tema y rascarle todo lo que nos es útil para nosotros valorar al paciente. Yo creo que en este sí vamos a ir paso a pasito y conforme no hay prisa. Tampoco no me gusta cargar mucho en tiempo porque de pronto yo sé que hacen otras cosas. ¿Y cómo se abordará lo del premio? Ah, ok, es que sí, fíjate, ese lo vimos. Te voy a hacer un videíto chiquito donde viene la referencia, donde relacionamos el IMC, un IMC mayor, un IMC de obesidad, más un índice cintura-talla mayor de 0.5. El índice cintura-talla se saca entre la cintura, entre los centímetros de talla, y eso nos va a dar un dato. Ajá. Por ahí te lo voy a hacer, te voy a apuntar. Ajá. Y en base a esto, correlacionando estos dos datos, nos dan ya referencias que si estos dos se juntan, este paciente tiene 12 veces más riesgo de desarrollar síndrome metabólico. Y, o sea, yo dije, wow, nada más con medirlo. Ya en ese caso tú ya le pides una curva, no, le pides una química sanguínea y quizás un perfil de lípidos para darle seguimiento y estar observando a ese paciente cómo va evolucionando con respecto a ese apego al plan de alimentación y cómo va modificándose ese perímetro de cintura. Uh-huh. Sí, es muy útil, incluso hasta, al menos en México, en la norma oficial ya hay esos datos. Sí, aunque realmente, fíjate, el perímetro de cintura lo sugieren a partir de los, no me acuerdo si 6 años, algo así. Uh-huh. Pero sí, por lo menos de referencia con el mismo paciente te puede ser útil ese perímetro de cintura. Porque me parece que ese estudio lo hicieron a partir de los 5 o 6 años, algo así. Uh-huh. Dice, en el caso del neonatal, ¿cuál sería la primordial a valorar? ¿No? Para el neonatal tienes peso, talla, perímetro cefálico. Porque aquí tenemos un niño que en esos primeros 5 años
crece el cerebro entre un 90%, imagínate. Entonces tienes que dar prioridad para que esto se desarrolle de forma adecuada. ¿Sí? A la par, voy a preguntar, que eso ahorita se me olvidó, como recuerdo cómo le hicimos en aquel momento con el paciente con diabetes, en un neonato, en un bebecito, que sé cuál es el tratamiento. Ay, sí, eso no, que sí, no recuerdo, te lo inventaría, entonces mejor déjame pregunto y ya mañana te comparto un poquito acerca de esto, ¿sí? Incluso si tienes perímetro cutáneo tricipital también te va a ayudar, y el perímetro braquial, porque son datos, estas de los niños son reservas que ellos ocupan para el crecimiento, y en ellos se aumenta. Por ejemplo, el perímetro braquial aumenta 0.5 centímetros por semana, y el perímetro, el pliegue cutáneo tricipital aumenta 2 milímetros. Ambos suben. Eso sí es importante. Si los tienes, valorar para que des seguimiento a esa recuperación de ese neonato. Así es. Pero con los 3 primeros ya tienes mucha información. ¿Sale, Luis? Muy bien. Chicos, ya no les quiero quitar mucho más su tiempo. Vayámonos a descansar. Yo creo que también tenemos, bueno, aunque unos ya salieron de vacaciones, ¿verdad? Ahí chequen. Yo dije, yo todavía veo que vamos a la escuela, pero no, yo creo que no. Ahí gracias a Eve por ese regalito. Gracias. Y pues, pues ya para que esta clase se las pueda compartir por acá. Nutri, tengo una duda con su experiencia. Dime, Daniru, ¿qué duda tienes? ¿Qué me puede, cómo recomendar qué? ¿En dónde realicé la especialidad? En el Hospital Infantil de México. Ahí la hice y después pues ya me regresé al hospital donde estoy ahora. Así es, no sé. ¿Qué me puede recomendar? ¿Qué te puedo recomendar de qué, Daniru? Sí, entonces yo la verdad es que paso a paso, sí, dice, tengo un chico de 3 años que es intolerante a la lactosa y el médico le quitó los carbohidratos. Pues no tiene nada que ver, ¿no? Más bien quitar la lactosa. Incluso hay que ver si tiene estreñimiento, cómo puede darle. Si tiene estreñimiento hay que identificar qué cantidad de fibra ingiere en la dieta y líquidos, los dos. Ajá, porque realmente si nada más tomamos en cuenta la fibra, pero no estamos considerando los líquidos, no hay forma de que puedan salir toda esa fibra pues del intestino, ¿no? Tienen que estar los dos. Los dos tienen que estar importante. Se le aporta fibra y líquidos, tiene estreñimiento crónico. La fibra debe ser por lo menos 14 gramos por cada 1000 kilocalorías que requiere el paciente. Este niño de 3 años requiere por lo menos más o menos requiere 1200 kilocalorías. Entonces por lo menos 14, 15 gramos de fibra total al día, y de líquidos de 3 años, pensando que pesa 3 por 2, 6 más 8, 14 kilos, por lo menos 1200 a 1500. Se le puede dar la fibra como suplemento, como solo con la alimentación. Yo te sugiero que primero contabilices la fibra, dar ese aporte adecuado de fibra con los alimentos, y agua, tienes que dar agua, y aparte que camine. Sí, también la parte del ejercicio, si no camina no hay forma, ¿eh? Por ejemplo, en un paciente con daño neurológico es algo que nos pasa frecuentemente. Son niños que no pueden caminar, entonces se estriñen fácilmente, y aparte no les dan agua y aparte no les dan fibra. Y se puede dar como suplemento, si hay algún suplemento, pero primero agua, tienes que dar agua. Es muy fácil llegar a esos gramos con la alimentación, Dani, no te desanimas. Exacto, sí puedes llegarlo. Mira, más o menos cada fruta te da 2 gramos de fibra. Si le das 3 frutas ya tienes 6. Si le das cereales integrales, más o menos tienes 2 gramos. Si le das 6 al día, ya tienes 12 gramos. Y le das una leguminosa, ya las leguminosas tienen hasta 7 gramos de fibra. Ya tienes 6 y 12, 7, 18. Ya tienes un montón. Y agua, hay que darle agua y que camine. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que, por ejemplo, me gusta de pronto ir a carreras, y cuando subes la cuesta, hay nada que ver con el estreñimiento, porque hay una presión en tu abdomen y en los músculos abdominales que hace que o vas al baño o vas al baño. Sí, eso ayuda mucho. Así es, y es muy fácil llegar. Entonces tienes ejercicio que haya movimiento a nivel abdominal. ¿Cómo puedo calcular los hidratos de carbono simples?
Pues básicamente los hidratos de carbono en la alimentación que sean azúcares refinados. Dentro del azúcar, ¿cuánto ingiere? Uh-huh. No sé si a eso te refieres. Haces un recordatorio de 24 horas y no sé, la cantidad de azúcares que ingiere como refinados, esos serían tus azúcares simples. Uh-huh. Dice Damiro, entiendo, si tenía esa duda, ok, muy bien Damiro, qué bueno. Son tres cosas importantes, ejercicio, agua y fibra. Si no, no funciona. Y ya que no funciona, pues ya puedes recurrir a algún medicamento o algún suplemento de fibra, pero también tiene agua y también viene líquido. Una pregunta, ¿en dónde realizó o cuál? En el Hospital Infantil de México. ¿Sale? El Federico Gómez. Ahí estuvimos. ¿Sale? Y también gracias Dracu Laura, dice ahí. Gracias por esos regalos. ¿Sale? Bueno, chicas y chicos, vayamos. Dice, claro, está con varias, pero no sé, ha guardado bien. Ok. Pues haz tu intervención allí, o sea, comenta. Mira, no, yo creo que no pierdes nada diciéndolo. Da mucho miedo. No te puedo decir que no sentí miedo. Yo a veces tartamudeaba cuando presentaba a mis pacientes. Sí, tartamudeaba. Y así como, doctora, le puedo, o sea, no. Ya me iba. Dije, ching, pues no, me dijeron que no. Otra vez volvía. Al siguiente día, ¿cómo le puedo hacer para que me diga que sí? Pues otra vez ahí voy y lo intentaba nuevamente. Pero tartamudeaba, me ponía nerviosa más no poder, sudaba así, mira. Dije, ¿qué voy a hacer? Muchísimo nervio. Pero mientras más veces lo hice, se me fue quitando. Así es que no hay otra forma que te pueda decir que lo vas a poder hacer mientras no lo repitas muchas veces. Sí, 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 así es que Momiski, así es, Danilo, así soy, sí. Y no te preocupes, todos pasamos por ahí. Pero primero tuvimos que pasar por ahí para después sentirnos totalmente relajados y decir, pues ya, incluso aquí de pronto me equivoqué, hay cosas que no me sé, no me las sé, ya como que vas viendo más esa parte. No es malo decir que no sabes, o sea, búscalo y si no pregunta. Yo les dije aquí, ya no me acuerdo de ese paciente ahorita que me surgió la duda de la diabetes neonatal, voy a preguntar con la endocrinóloga, ay doctora, ¿cómo se trata este tipo de paciente? Y voy a preguntar esa diabetes tipo 5 a ver qué me comenta al respecto. ¿Qué tan frecuente podría ser en nuestros niños? Uh-huh. Está interesante, ¿no? Pero fíjate cómo ya vimos un poquito de la definición, ya la abordamos con el cuadro clínico de acá y ya vamos aprendiendo. No es malo no saberlo todo, podemos preguntarlo. Malo es no preguntar y quedarnos con la duda, ¿no? Pregunten, ustedes pregunten, ¿sí? Dice, y el miedo solamente paso a pasito te vas a ir olvidando de él, pero necesitas hacerlo aún con miedo. Híjole, no. Les contará todas las veces que me dijeron que no. Uf. Pero de tantos no, fue por los sí. ¿No? Y ahora ya no hay tantos no, ahora pues hay. Y aparte ahora ya no me preocupa tanto si me dicen que no, simplemente yo comento mi punto de vista, se los hago ver. Si el médico no lo acepta, yo nada más pongo la notita. Se habla con el médico sobre ese tratamiento tal, el cual no considera adecuado debido a esto tal. Estamos pendientes. Ya. Y más en Colombia. Pero fíjate, Damiro, híjole, yo ahí tengo mis dudas con respecto a nutrición infravalorado. Hay veces nosotros no estamos seguros de lo que realmente sabemos. Tú sabes mucho, eres muy valiosa, pero dentro de eso es como, yo creo que mientras más practiques, mientras más veas el efecto que tienes tú o la intervención que beneficia a tus pacientes, tú vas a tener una mayor certeza de lo que realmente estás haciendo. Eso a mí me queda más que seguro, o sea, y aún así te vas a encontrar de pronto y dices, ching, esto no me funcionó. Sí, va a ser normal, pero gracias a eso vas a aprender. Pero tú hazlo. Y ve observando cuáles son los efectos positivos en el paciente. Tengo muchos empleados, fíjate. Después de que salí de la carrera, entré a un comedor industrial. Ahí nada más duré un mes. Me da risa, porque nada más duré un mes. Dije, no, eso no me gustó. De ahí trabajaba en la noche, pero dije, bueno, dicen que hay que agarrar experiencia, pues voy a agarrar experiencia. No me gustó. Yo casi titulada y no encuentro empleado. Haz lo que en el momento, incluso si ni es de nutrición, hazlo.
porque ahí vas a aprender y nunca sabes qué la vida te vaya a poner. Yo te digo, fui a un comedor, no me gustó, que nos inclinó más para eso porque no hay más vacantes, pero yo nada más duré un mes y dije, esto no. Y de ahí después me hablaron a un hospital materno y ahí fue donde me quedé. Y ahí estuve haciendo un poco la labor de comedor industrial, bueno, comedor ya de hospital, y ya preparando fórmulas para los bebés. Ahí me tardé como unos 8 años ahí. Me pagaban mucho mejor que el comedor, entonces ahí me dije, bueno, pues aquí me quedo. Pero con el tiempo dije, no, esto ya no me gusta, dije, ya no quiero esto, ¿no? Y de ahí fue que me fui a tomar la especialidad, pedí una beca por parte del hospital, me fui al Infantil de México y después regresé. Yo dije, chin, pues a ver, vamos a hacer aquí. Ahí ya no me hacían caso, después pues ya estuve trabajando en esa parte. Después me ofrecieron dar clases y de ahí dar clases me eché como unos 8 o 9 años, casi, no, 12 años dando clases. Y ahorita estoy en descanso de dar clases, por eso acá comparto con ustedes. Sí, con la preparación de fórmula, ay, muy bonito. Pues es rápido, nada más hacer las lechitas y ya. Aquí la parte, todo eso, fíjate, yo creo que lo que más disfruto ahora es hacer lo que estoy haciendo ahora. Hacer la parte de nutrición me gusta mucho, pero incluso ya de trabajo en la parte hospitalaria, en la parte clínica con el paciente. Pero ahora lo que ahora me gusta, porque esto me gusta, pero ahora hay otra cosa que me gusta más que esto, es la parte emocional. Eso ahora, o sea, ese es mi siguiente paso. Por ejemplo, esto me gusta mucho, lo comparto con ustedes, pero es otra parte, esa área no la conozco y es la que estoy desarrollando. Por ahí tengo un canal en Instagram donde ya comparto esa parte. Sí, nutrición para lo necesito para el viernes. Pues ahí tienes algunos live aquí o tienes en el, ¿cómo se llama? En el YouTube también tienes ahí. O en el mismo perfil hay una clase que puedes ahí revisar de nutrición parenteral y ahí está. Hasta hay un videito por ahí de nutrición parenteral rápido. Ahí está, hay un video por ahí, búscale nutrición parenteral rápido. Dice, niños con ROX, dice, tengo una duda, niños con riesgo a talla baja, pero están bien en examen bioquímico y alimento. Riesgo a talla baja, probablemente hay que ver cuánto tiempo lleva que no ha crecido de forma adecuada. Para que deja de crecer es porque no ha comido la suficiente cantidad de energía, ¿sí? Un niño primero deja de comer y después deja de crecer, o sea, sí, deja de ganar peso, perdón, deja de ganar peso y después deja de crecer. Aquí hay que ver qué está pasando con esa energía que estás dando, si realmente es la adecuada para que este niño tanto suba de peso y después gane talla. Sí, la vida es, hijo, sí, déjeme subirte la Nutri. Ahí en Instagram estoy como, igual Luisa Callejar, búscala ahí. La nutrición parental es la misma en Colombia que en México. Ah, no lo sé, Miguel, tú dinos cómo le haces allá, cuáles son tus soluciones que manejas allá. Ahí sí hay que ver, ¿sí? Porque las soluciones que manejamos acá pues son de glucosa al 50%, aminoácidos al 10%, lípidos son al 20%, los electrolitos, cloruro de sodio, mililitro 3.000 equivalentes, potasio, cloruro de potasio, 1 mililitro 2.000 equivalentes, gluconato de calcio y magnesio son 100 miligramos en 1 mililitro, oligoelementos, pues ya aquí son trazofusina y MBI multivitamínico. Y es todo lo que necesitamos. Por ahí está un pequeño TikTok que hice por aquí y está muy fácil. Sí, lo primero que dijo, usamos igual. Ah, pues ahí está, lo tienes. Uh-huh. Sí, chécalo y ahí está explicadito en una hora, ya sale ahí. Incluso hay un video, hay como 2 o 3 clases ya ahí de nutrición parenteral, ya he subido bastantes. Ajá. Pero vamos a seguir compartiendo. Dice Roxy, desde hace 2 años me está ganando 200 a 300 euros. Ahora tiene 2 años 10 meses. Uy, ya me perdí. ¿Quién era de Rox que me había dicho Rox? Ay, ya se me fue lo de Rox. Ok. Ah, ok, el de talla baja. Ah, está. Solamente hay que evaluar si esa ganancia de peso es acorde a la edad. Si es acorde y también si depende de la edad del niño. Eh, exacto, cambiarían los datos. Pues el peso cambiaría, pero yo creo que la parte práctica
para que le calcules, porque una parte es sacar los números para la nutrición parenteral y la otra es indicar la nutrición parenteral. Es muy diferente. Ambas cosas son muy diferentes. Primero es importante saber mover los números, multiplicar, dividir y ya. Y después de eso, ahora sí, indicar la nutrición parenteral y después progresar la nutrición parenteral. Lo del flujo metabólico. Ahí sí no sé, flujo metabólico, ¿a qué se refiere? ¿Pero qué será flujo? Más bien flujo mililitros por hora o flujo metabólico o glucosa kilo minuto. ¿A qué se refiere ese? Uh-huh. Sí. Sí recordemos Rox, que primero un niño gana peso y después crece. Ah, lo de la indicación sí cambia. Oh, mira. Ahí sí va, tienes que checarlo. Pero la mayoría tienen lo mismo. Quizás ahí los tipos de soluciones que manejas son diferentes. Y ahí pregunta a qué se refieren con ese término. Y ya sobre eso quizás ya te pueda guiar en ese sentido. Uh-huh. Sí, ok, Rox. Muy bien. Está. Qué bueno que preguntan mucho, ¿eh? Me gusta que pregunten. Porque así conozco qué hacen ustedes allá, que allá hay que nos puede ser útiles. Que nos es útil para seguir creciendo. Uh-huh. Así es. Por ahí les voy a subir algunos otros ejercicios de diagnóstico antropométrico, que ahí tengo uno que hice en la mañana, otro ratito más se los comparto y me gustó mucho. Y otros que ya tengo, porque dicen, quieren más, pues ahí va más, para que practiquen más y los revisen más que nada. ¿Sale? Muy bien, pues vayamos pues todos a descansar, a dormir rico y que mañana pues generemos toda esa energía que necesitamos para el día de mañana, ¿vale? Seguimos mañana con este tema, diabetes. Muchísimas gracias a todos, gracias a los que nos convirtieron esos regalos. Pero eso, la verdad me gusta contenido, espero su próxima. Mañana nos vemos a las 7 pm. Mañana acá, por lo menos martes, miércoles y jueves, ya nos vemos aquí para compartir. No, Nutriable más de su... Ah, ok. De su experiencia, pues aquí echamos chisme, muchachos, no se preocupen. Mañana a las 7. A las 7 platicamos. Mientras ustedes me pregunten, yo les comparto mis errores, de lo que me he equivocado, así como dije, wow. Pero he aprendido muchísimo de cada una de esas cosas. Y lo que sigo aprendiendo. Y por Instagram, justamente es el mismo, pero ahí es la otra parte emocional que me gusta, porque a final de cuentas, yo empecé a estudiar eso porque mis pacientes con obesidad decía yo, ¿qué hay más detrás de por qué no quieren seguir el plan de alimentación? ¿Por qué no quieren hacer ejercicio? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué? ¿Qué les pasa? ¿Qué piensan con respecto a eso? Y es ahí donde de pronto me empiezo a rascarle un poquito. Todavía ahí me falta más información, más experiencia, pero ahí voy rascándole. Y me gusta compartir mucho esa parte, me encanta. ¿Sale? Entonces, por eso es que elegí ese. Quiero saber qué hay, qué pensamos todo el tiempo para tomar esas decisiones que estamos haciendo cada día. Uh-huh. Y fue con ese punto empecé a buscar esa información y ahí fue donde me estoy ahorita empapando. Y ya se me han salido muchas ideas y más adelante quizás vayamos compartiendo para conocer cuál es el pensar del día a día del ser humano. Ajá. Nutri, ¿cómo abordar los padres que no colaboran con el cambio de alimentación de los chicos? Es que ahí hay que ver por qué no lo quieren hacer. Y ahí hay mucha información, justamente por ahí me di cuenta. Hay que hablar con los papás, los dos tienen que estar en el momento de la intervención y no es algo que de pronto yo pueda decir en una primera sesión o en una primera intervención ya se quedó todo. Son muy consentidos y hay mucha culpa de los padres de pronto. De los papás que no están con los hijos, sienten culpa y de pronto son muy consentidores justamente por eso. Entonces, si yo no estoy contigo, ¿cómo compenso el tiempo que no estoy contigo? Te voy a dar lo que tú me pidas. Y lo que me pidas no es tampoco lo más adecuado. El niño no sabe qué es lo mejor para él. ¿Sí? Pero si lo pide y el papá se lo da, pues ya se hizo un complot. Y no, fíjate, no tanto la economía, porque incluso con una buena... Yo creo que aprender a combinar de lo que tenemos, porque yo también de pronto me veo en situaciones que digo, ay, ahora cómo le hago, ¿no? Para seguir manteniendo algo equilibrado. Y no necesitamos
como que de pronto mucho de algo. Tenemos que aprender a combinar. Creo que sí es algo importante. Estuve de nada a entrar a trabajar en el comedor industrial, pero al ser estudiante no me aceptaron. Mm, pues bueno, ahí sí quién sabe cómo. Bueno, es que de pronto el comedor hospitalario es muy estresante, es muy estresante, por eso ahí duré muy poco tiempo. No, y sí, es mucho estrés. El del comedor industrial es mucho estrés. Hay quien le gusta, adelante, a mí no me gusta. Pero fíjate, no tanto ensaladas, es como por ejemplo, no sé, hay cosas, de pronto ustedes comparten cosas tan, que a mí no se me hubieran ocurrido, no sé, de pronto alguien que me puso algo, de los ejemplos que yo no hubiera hecho. Un sándwich con zanahoria rallada. Dije, ah, caray. Un yogur con zanahoria rallada. Dije, ¿cómo? O sea, como que de pronto las verduras tenemos en mente que nada más son crudas o cocidas o ensaladas. No, las verduras también las puedes poner en algún guisado. También las puedes poner no, pero nada, solo fritos y fritos. Por ejemplo, puedes meter hasta una zanahoria rallada con unos trocitos de cacahuate, por ejemplo. Una tinga de zanahoria. No, dice aquí tengo con zanahoria porque la zanahoria no me gusta. Ah, ok, mira, una tinga de con zanahoria y ahí ya metiste verduras, ¿sí? Dice, dice Miguel Nutri, tengo una duda. La nutrición clínica de pronto no se puede tomar repetitivo y monótono. Ay, no, la verdad que no. Es muy dinámico. Fíjate, yo he estado en todas las áreas del hospital. En cirugía son casos muy diferentes. Son resecciones intestinales, intestinos cortos, gastroesquisis, onfalosales. Es donde hay en la UCIN. En la UCIN hay pacientes con malformaciones cardíacas, con síndromes dismórficos, el oncológico y el nefrópata no me gustan mucho, pero lo existen, ¿no? Así es también ajá. Y los errores innatos del metabolismo. ¿Qué más vemos? Las urgencias, de pronto llegan las fracturas maxilofaciales de los que se cayó de la moto, ¿qué más te gusta? La terapia intensiva, me gusta. A mí me gusta, o sea, a mí me gusta mucho el área de cirugía, la terapia intensiva y el prematuro. Y ahorita donde estoy es una unidad de cuidados intensivos neonatales, donde tengo cirugía, tengo prematuros y tengo una terapia intensiva. Me gusta. Dice, en el trabajo me iban a contratar ya como auxiliar de nutrición. Yo te sugiero que hagas, o sea, que hagas las cosas. O sea, lo que te ofrezcan que tú quieras hacer, hazlo. Y sobre eso observa si te gusta o no te gusta. Pero hay veces decimos, es que no me gusta, pero ni siquiera lo intentamos. Y hazlo a ver qué pasa, qué aprendes de ahí. Algo has de aprender de ahí que quizás en otro momento te va a ser útil, no lo sé. Lo poquito que estuve de practicante, la verdad es que no te aburres leyendo tanto expediente. Pero no es tanto el expediente, es platicar con las personas, con los médicos, cuál es su punto de vista, con las enfermeras. Sí, depende qué es lo que quieras ver. Para mí es mucho. Y yo no veo enfermos, ¿eh? La verdad, yo cuando veo y cuando veo al paciente digo, ¿qué puedo hacer por ti el día de hoy? No lo sé. Pero es cuando ya empiezo a analizar todo el paciente y empiezo a analizar y ya el siguiente día le fue muy bien, al siguiente día ya lo veo más despierto, ya lo veo sonriendo, ya lo veo caminando. Dije, wow, yo participé en eso. Es eso. Pero pues hay quien sí le gusta, hay quien no le gusta. Cada quien percibe de forma diferente, eso me queda claro. Entonces para cada quien lo va a ver de forma diferente. Sí, sí me gusta. Pero en la de comedor no me gusta, comunitaria no me gusta. Quizás un poco la parte de comedor en una cafetería, eso en algún momento me gustaría hacerlo, eso sí. Sí, mi Shu, ya también, mira, aquí están de preguntones ustedes, ya me voy. Ya, vamos a dormir. Gracias, Paula Mata, por ese regalo. Nos vemos, chicos, duerman rico y hay que dormir, ya tenemos que ir a poner energía. Mañana nos vemos, 7 p.m., no olviden, ¿sale? Bye bye. Gracias, también descansen ustedes, bye bye. Bye bye. Que duerman rico. Sale hasta mañana. Hasta mañana, Daniru. Ay, caray, ahora que le quito aquí. Acá está. Bye bye. Ay, aquí vamos a parar esto.